Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al módulo 1, Violencia de Género y Función Policial, que forma parte del curso de Función Policial con Perspectiva de Género. Mi nombre es Michelle Guerra, soy licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos y Democracia, y seré la encargada de guiarlos en este módulo. Más que una clase, buscamos que sea una charla y les platico de qué va la dinámica del curso. Vamos a primero abordar los temas en relación también con qué implica cada uno de ellos y cuáles son los conceptos. También para que no quede volando todos estos conceptos o parte teórica que se aborda respecto de los temas, lo aterrizaremos a través de ejemplos, para lo cual pediremos además su participación. En las presentaciones, como somos muchos los que estamos participando dentro de este curso, lo que les pedimos es que cuando realicen ustedes su participación, puedan agregar su presentación diciéndonos su nombre y a qué área están adscritos de la Fiscalía General de Justicia. Y, y algo más, ya la participación en concreto que tengan respecto del tema que se esté abordando. Muy importante, que queremos que quede como una base sentada, ¿no? Desde el primer módulo, es que lo que nos ha dado experiencia a las otras generaciones es que muchas veces no se le toma importancia a este primer módulo o incluso al segundo módulo, porque no se le ve la trascendencia a la práctica cuando se realizan las funciones de la policía de investigación. Sin embargo, lo que nosotros queremos cuestionar en esta parte es importante que se sepan conceptos relacionados con la perspectiva de género, con todo lo que tiene que ver con violencia de género. ¿Esto para qué me sirve ya directamente aplicado dentro de mi función policial? Y en particular, si es mi obligación. Una de las preguntas que se les realizó en el cuestionario diagnóstico era sobre si es obligación o no de la policía de investigación aplicar la perspectiva de género. Hay una porcentaje importante que dice o que piensa que no es obligación, aclarándolo desde ahorita, es que sí es obligación de ustedes aplicar la perspectiva de género. Otra pregunta fue si desde la policía de investigación se podría cometer violencia de género. Un porcentaje también importante expresó que no, que la policía no puede cometer violencia de género. Entonces, como vamos a ver más adelante, hay conceptos como violencia institucional que derivan de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto la general como la de la Ciudad de México, en donde ustedes van a poderse dar cuenta que la policía de investigación en efecto puede cometer actos que impliquen violencia de género, no solamente contra las mujeres, sino en contra de la comunidad o de la población LGBT, TTIQA+. Y además, también reflexionarlo de manera más amplia en el sentido de si es mi obligación, entonces si yo no lo garantizo, ¿no? Si no garantizo una investigación o que mis funciones policiales se hagan con perspectiva de género, entonces puedo tener alguna consecuencia. Y lo que vamos a ver es que se complementa con lo que está en el módulo 3, es sí, se pueden abrir o se pueden iniciar procedimientos de carácter administrativos internos o incluso si se afecta la investigación al no cumplir con esta perspectiva de género, podemos estar frente a la comisión de algún delito, o incluso cuando se abren las quejas en derechos humanos, en donde si bien la responsabilidad va a recaer, por una responsabilidad objetiva, va a recaer a la Fiscalía en su conjunto, esto va a implicar también que incluso la propia recomendación tenga como consecuencia que se abran esos procedimientos, los que ya hemos mencionado, tanto como administrativos como por la posible comisión de algún tipo penal. Entonces, entonces espero con esto, ¿no? que se cambie este enfoque en relación a que estos son solo los conceptos que están desapegados o que no forman parte de nuestra realidad. Y sobre todo, los invito a que vean la importancia y cómo que pueden tener en la propia aplicación, ¿no? Cuando ustedes modifican esta mirada, ¿no? De cómo no verlo desapegado de todo lo que ustedes realizan,
y entonces les va a llevar además a investigaciones mucho más efectivas porque va a va a ampliar el panorama o les va a dar otra mirada para poder ver esos mismos casos que ahora atienden. Ahora, conceptos que son necesarios cuando se realiza la función policial, ¿no? Y que tenemos que tener en consideración porque no implica lo mismo y además implica también que ustedes tengan conocimiento de un lenguaje técnico y para la realización de sus informes, para la petición en sus oficios, todo lo que va a conllevar esta investigación o este plan de investigación que ustedes van a estar o que están ya a cargo de ese plan de investigación para generar sus líneas de investigación y en cada una de estas líneas de investigación sus propias hipótesis. Entonces, cuando hablamos de sexo, nos vamos a referir a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona, ya sea como mujer o como hombre. Entonces, vamos a ver diferencias que, por ejemplo, podemos ver, las mujeres tienen vulva, tienen vagina, tienen útero, tienen progesterona, eh, tienen estrógenos, mientras que los hombres van a tener pene, van a tener testículos, van a tener próstatas y a estas características, digamos que son únicamente fisiológicas o biológicas. Y cuando hablamos ya de género, vamos a ver que lo referente a género es toda la construcción social que se hace a partir de estas diferencias biológicas en donde lo que hace la sociedad o lo que se han hecho en a lo largo de los años es determinar qué es lo que corresponde hacer a una mujer y qué es lo que le corresponde hacer a un hombre, que más adelante vamos a ver de manera más amplia, que se convierten finalmente en roles, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer una niña y un niño, ¿no? Las niñas son rosas, los niños son azules, digamos, pero esto se tiene que ir cuestionando a partir de que esta construcción es lo que implica ser masculino y lo que es lo femenino. Y entonces, si nosotros vamos reconociendo que esa es una construcción social que no está dada y que se puede reconstruir o que se puede eliminar, ¿no? A partir de no encasillar o no hacer un molde en donde deba caber una u otra cosa y si te sales de eso, entonces tienes que ser rechazado, es importante. Ahora, una vez que tenemos ya conceptualizado qué es el sexo y qué es el género, es importante también ver cómo hay muchas, ¿no? Grupos que merecen una atención prioritaria derivado de la exclusión a la que han estado sujetas a lo largo de los años, ¿no? En particular, si pensamos en la comunidad LGBT, ¿no? En donde le dicen, bueno, ¿eres hombre o eres mujer? Entonces, si no entras dentro de estos conceptos binarios, ¿no? Dentro de estas categorías que son binarias, entonces lo que merece ser es excluido. Y esa exclusión ha sido histórica y no solamente en relación al reconocimiento de su identidad o su orientación sexual, sino lo que han hecho es excluirlos y relegarlos e impedirles la realización de otros derechos, ¿no? Del derecho al trabajo, del derecho a la salud, a la personalidad, a la identidad, a la propia vida, ¿no? A la salud mental, a todos estos derechos que por el simple, la circunstancia de no haberse adecuado a estos dos conceptos, ¿no? O entrar en estas dos categorías, ¿no? De lo masculino y lo femenino, es relegado. O en relación, por ejemplo, a las mujeres, que también el hecho de ser mujer te ha dejado relegada en torno, por ejemplo, al desarrollo científico, al desarrollo cultural, al artístico, a muchas áreas al político, ¿no? A muchas áreas que han entendido como que son o que se han encasillado dentro de lo que es masculino y de los roles que le corresponden desempeñar a los hombres. Entonces, tenemos esta categoría de grupos de atención prioritaria que ha estado muy discutida en torno a que si son grupos de atención prioritaria o que son personas que están en una situación de vulnerabilidad o que son personas que están en una situación de desventaja y la Constitución de la Ciudad de México optó por este concepto
y en relación a que las personas, ¿no? Por el hecho de nacer mujeres, o por el hecho de ser personas mayores, o por el hecho de ser indígenas, o por el hecho incluso de tener VIH, o tener una orientación sexual o una identidad sexual diversa, no los pone en desventaja en sí misma o no les pone en una situación de vulnerabilidad por tener por tener esas condiciones, sino que es la discriminación la que los pone en esta desventaja, ¿no? O lo que les genera esta situación de vulnerabilidad. Entonces, la Constitución optó por llamar los grupos de atención prioritaria y que están relacionados con esos criterios establecidos como en los que se pueden basar distinciones que son arbitrarias por el hecho de pertenecer a ciertos grupos, ¿no? O que son también llamadas como categorías sospechosas, que son criterios que están enunciados en las diversas cláusulas de igualdad en los diversos ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo primero constitucional de la Constitución Federal nos establece como categorías sospechosas el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones o preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, ¿no? Y que, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México además agrega otras que son muy propias del contexto de la ciudad, como es la apariencia física, sobre todo también la condición migratoria, porque recuerden, somos ciudad santuario, somos ciudad de paso, en donde convivimos con muchas personas migrantes que incluso con una condición, le voy a llamar, por decirlo de alguna manera, que no está completamente regularizada, sin embargo, eso no les impide el ejercicio completo e integral de todos sus derechos. Y finalmente también podemos encontrar que en algunos grupos o personas no solamente vamos a encontrar una categoría sospechosa, vamos a encontrar que hay diversas categorías que pueden implicar que la discriminación en contra de la persona sea múltiple. Entonces vamos a encontrar que podemos tener que a una mujer no solamente le están discriminando por el hecho de ser mujer, sino además la van a discriminar por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser pobre, ¿no? Entonces, cuando se da esta situación en donde hay varias categorías que convergen para generar esta discriminación, lo vamos a conocer como interseccionalidad. Entonces, ya con estos conceptos que nos ponen o que nos dan una base, podemos entrar a reconocer también cuáles son los roles que nos imponen ya desde la categoría de género, ¿no? Entonces, los roles, aquí como lo vemos en la pantalla, son los que la sociedad define en relación a cómo espera que actuemos, cómo piensa que debemos conducirnos, cómo necesita o refiere que nos debemos de vestirnos, ¿no? Y entonces también nos dice, ¿no? Cómo nosotros tenemos que hacer todo este comportamiento o cómo debemos regir toda nuestra vida con base en lo que ha sido asignado a nuestro sexo, ¿no? Y entonces tenemos como todas estas listas, ¿no? De lo que implica ser mujer y ser hombre. Y después, a partir de eso, es que está la construcción de los estereotipos de, de género. Entonces, por ejemplo, los roles nos dicen, las mujeres se visten de rosa, los hombres se visten de azul, a las mujeres se les regala flores, se les pone moños, le encantan los encajes, mientras a los hombres les gustan los carritos, los aviones, les gustan los deportes, a las mujeres les gustan las muñecas, les gustan las cocinitas, les gusta cocinar. Entonces, mientras que a los hombres, pues a ellos les gusta jugar fútbol, les gustan las pistolas, o sea, todos estos son roles que van creando dependiendo del sexo al que pertenezcas. Y a partir de eso, entonces nos dicen, pues las mujeres son las que tienen hijos, mientras que los hombres son los que los protegen a los hijos y a las mujeres. Las mujeres son las que encargadas de la crianza, los hombres son los proveedores, las mujeres son las que asumen las decisiones que toma el hombre, mientras el hombre es el que está encargado de la toma de esas decisiones.
las mujeres se quedan en casa y realizan las labores del hogar, ¿no? Ni siquiera como reconocida como una labor, sino las obligaciones que le implican estar en la casa, mientras que el hombre sí realiza un trabajo, dado que su trabajo es remunerado. Entonces, como vemos, algunos ejemplos de estos roles, implica esta construcción un poco más compleja a partir de qué expectativas de comportamiento, ¿no?, generadas a partir de estos roles les imponen a las personas para que se desempeñen. Y entonces ya se crean creencias, ¿no?, y atribuciones más complejas de cómo se deben comportar las mujeres y cómo deben comportarse los hombres. Y esos estereotipos van a tener consecuencias, ¿no? Entonces, si el hombre es el proveedor, entonces el hombre que no tenga o que no esté cumpliendo con ese estereotipo de proveedor y por lo tanto no está cuidando a su familia al no tener un empleo, entonces no está cumpliendo con este estereotipo de género. ¿Cuáles algunas consecuencias que vemos, ¿no?, de este estereotipo de género en particular? Es gran cantidad de hombres, ¿no? Un gran porcentaje de hombres que se suicidan. La razón es porque no tenían empleo. Y entonces, si uno lo ve de manera aislada, no puede comprender cuál es el fenómeno o y además cuál es el contexto en el que está sostenida esta decisión de quitarse la vida. Y si uno lo ve más a profundidad, es porque no están cumpliendo con ese rol, ¿no?, con ese estereotipo que le fue designado dentro de la sociedad. Entonces, esos estereotipos hacen mucho daño y entonces por eso tenemos que identificarlos y además combatirlos. Entonces, si empezamos a ver si las mujeres tienen dentro de sus roles, ¿no?, que te tienes que dedicar solo al hogar, entonces cuando lo rompes y sales de ese estereotipo y eres una mujer independiente que trabaja, o eres una mujer que tiene una multiplicidad de parejas, ¿no?, sexuales, o eres una mujer que no quiere tener hijos, entonces eres señalada. Y entonces eso también te hace que te restrinjan o que te impidan el acceso efectivo a tus derechos, ¿no? Entonces, o incluso, si tú quieres ser una mujer trabajadora, bueno, te voy a dejar como secretaria para que tengas una menor carga laboral y puedas regresar a tu casa a hacer tus labores de cuidado. Pero no hay una forma o no se ve de manera amplia en donde se esté procurando que la mujer, además de que pueda realizar o que quiera ejercer su maternidad, también puede ocupar puestos de dirección y que son los trabajos los que tienen que hacerse flexibles o hacerse adecuados para el ejercicio integral de los derechos. Pero pongamos del otro lado, si el hombre es un padre soltero que se dedica al cuidado de los hijos, entonces además de que está echado como mandilón porque no está adecuándose a estos estereotipos de género, pues lo que están haciendo es que tampoco estas medidas a veces de acciones afirmativas que se hacen en relación al cuidado de los hijos se restringen únicamente a las mujeres, ¿no? Y no se ve a los hombres como también parte de la posibilidad del ejercicio de la paternidad, ¿no? En donde también un razonamiento objetivo es que no tendrían que estar excluidos de este tipo de acciones, porque el objetivo es que el cuidado, ¿no?, de los niños, que puede recaer tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio a partir del video que les voy a proyectar y quiero que lo vean con esta mirada en donde puedan también lograr identificar cuáles son los roles de género, cuáles son los estereotipos y finalmente que también piensen cómo afectan estos estereotipos en la función policial que ustedes realizan, ¿no? Particularmente en la función de investigación, en el otorgamiento de medidas o en el cumplimiento de órdenes. Entonces, veamos este video. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? El kilo de tortilla, sí. No soy la señora de la casa. Yo les digo de otra manera, pues es que la calenteña también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. ¡Están re buenas todas! Para cuidar niños, para atender la casa, para...
incluso la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Laberinto. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Hay que pensar antes de abrir las Aquí piernas. las cosas como son. Que pensemos Hay antes que de abrir pensar las antes de piernas abrir las piernas. y dejarte embarazar. Pues digo, para evitar más violencia, ¿sí? Cuidar a las mujeres, porque me he exhortado que tenemos que las mujeres cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo y de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche a esquiar. Porque a veces también de parte de la mujer puede haber por lo menos imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se comprometen, se enganchan, bueno, por eso las matan. Entonces, ahora vamos a iniciar este ejercicio en donde les voy a pedir que identifiquen estos roles. A partir de estos discursos que escucharon en el video, ustedes puedan identificar roles, estereotipos y que además lo vayan aterrizando a su función como policía. Pero son ideas de personas que de por sí el grupo que ellos representan, pues han tenido sin valores a la mujer. Es el estereotipo que en la misma sociedad mexicana se le da la misma, ¿no? Que es nada más un objeto sexual, una persona que hace labores domésticas, pero bueno, es el entorno social en el que vivimos en el país. También tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque en diferentes, aquí mismo en diferentes latitudes de la República, juegan diferentes roles las mujeres, pero desafortunadamente todos los videos que nos presentó, pues hablan de una clase que es la clase política y en realidad no es muy pensante, no es muy, ¿cómo se puede decir? No se caracteriza porque sean los políticos gente que sea estudiada, que sea letrada y que tengan un concepto claro de las cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Es todo, licenciada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Mario Tobar. Mario Tobar. Mario. Bueno, seguimos con Javier Rodríguez. Domínguez. Domínguez, perdón. Javier Domínguez. Sí, buenas tardes. Pertenezco a Seguridad Técnica y Escoltas. Lo que estoy viendo es que también a la mujer le atacan mucho por el horario en que anda en la calle y la zona. Entonces, son de las cosas que las mujeres las critican mucho, que no debería de ser, ¿no? Porque pues vivimos en diferentes zonas y eso considero yo que es muy importante en cuanto a las zonas y los horarios. Muy bien. Sería todo. Muchas gracias, Mario. Javier, perdón. Ricardo. Javier, sí. Gracias, Javier. Ricardo. A ver si me escucha. ¿Sí? Bueno, yo soy Ricardo López Lara. Estoy adscrito a la Coordinación Coactiva a la Fiscalía Cuauhtémoc. Bueno, yo mi opinión personal es que los estereotipos se basan en cuanto a las circunstancias de la situación. Habemos personas que nuestras madres ocuparon el de padres. Creo que todas esas alternativas que pudieran atribuir, yo no las comparto con ninguna forma de pensar de las que expresaron. Porque les vuelvo a comentar, mi madre ocupó el rol de padrino. Entonces, yo creo que son las circunstancias en las que se desenvuelven los individuos los que nos hacen adherentes a un estereotipo, a un rol. Y como en todas las sociedades, no hay verdades absolutas, más en cambio hay muchas falacias de poder.
interpretar. No te escuchamos muy bien, Ricardo. ¿No me escucharon bien? Más o menos, lo último ya no te lo escuchamos. Sí, en la sociedad. No se escucha, me escuchan todos ahí. A ver si me escuchas. A ver, hablo un poco más fuerte. Sí, a ver, Ricardo, ya terminamos de escuchar. A ver, sí. Yo considero que existe en el dominio de las clases sociales pues, muchas falacias. Entonces, pues, muchas de estas se ponen en juego y estas imperan en el momento político que se está viviendo. A nosotros nos está tocando vivir una época política donde nuestros paradigmas están cambiando. Entonces, y también estos nuevos paradigmas también traen falacias. Entonces, es mi opinión. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a volver. Ahorita nada más voy a tomar otras dos participaciones y luego a todos les voy a dar la palabra. Nada más les voy a pedir las siguientes dos participaciones y además me pueden agregar un estereotipo más en relación a los hombres. Bueno, sí, se escucha. Tengo problemas técnicos, no sé si se escucha ahí. Bueno. Eduardo Barrón. Eduardo Barrón. Eduardo Barrón, ¿no? Alicia Cernas. Ahí está yo. ¿Eduardo? Eduardo Barrón, Seguridad Técnica y Escoltas. Eduardo Barrón, Seguridad Técnica y Escoltas. Sí, te escuchamos. Para la cuestión de lo del rol, ya habían puesto, ahorita acaba de, bueno, estoy viendo que está modificado, que es proveedor, protector y ante todo cumplidor, creo que era la palabra que solían ocupar mucho nuestros papás. Yo quería abonar abonar al comentario que hacía los compañeros, de que creo que a varios de los que son una figura, bueno, ok, en el caso de mi padre, mi señor padre, que él fue educado por una mujer, por su mamá, sola, no faltaba la figura paterna y que ahí la mamá tuvo que tomar el rol de padre y madre. Y hablamos de cuestiones de mediados del siglo pasado. Creo que en el caso, por ejemplo, de mi padre, no supieron ellos qué tipo de rol era el que tenían que inculcar, o exactamente cuál, ¿no? Diferenciar para hombres y para mujeres. Simplemente yo creo que siguieron lo que ya venía siendo como, se ven basando en tradiciones, ¿no? Tradiciones y estereotipos ya arraigados en la cultura mexicana, ¿no? Entonces, ahora que estamos en este proceso de transición, de cambio, de cuestionar los roles y los estereotipos, para muchos tal vez se nos dificulte la manera de determinar exactamente cuál debe ser el papel que uno ya está jugando, ¿no? Si dejar de ser proveedor, protector, cumplidor, y bueno, y ya estar más inmiscuido en las labores familiares, ¿no? Más inmiscuido en el cuidado de los hijos y todos esos roles que antes se creían propios de la mujer, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Alicia, y ahorita seguimos con los demás partidos. Adelante, Alicia. Hola, Alicia Cernas, de Jefatura General. Bueno, pues esta construcción social, ¿no? que se ha ido creando. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Esta construcción social que se ha ido
pues creando donde ponen al hombre como el sexo fuerte, ¿no? El sexo dominante, y a la mujer siempre como por debajo, que tiene que estar a las órdenes, pues del hombre, ¿no? O no solo eso, esta violencia pues también se ve muy marcada a lo mejor hacia para los hombres, el hecho de que lloren, ¿no? O que sean sensibles, pues es cuestión de burlas, ¿no? Mientras que la mujer, bueno, pues siempre es como más sensible. Sería todo. Muchas gracias. Ahorita vamos a seguir con las demás participaciones. De lo que nos dijeron, ¿no? Que digamos son los roles que les obligan tanto a los hombres como a las mujeres a seguir. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen estos roles, digamos? Uno, ¿no? Como muchos de ustedes lo expresaron, en relación a la propia, aquí voy a anotar otro que pusieron, ser fiel, en relación a la propia vida misma, ¿no? Que es lo que nos expresaba, ¿no? Cómo han sido educados en casa, cómo tienes que ir cambiando esta estructura, ¿no? De pensamiento, porque sí, no solamente es una... O sea, es toda una estructura de pensamiento, es toda una forma de vida, ¿no? Entonces, eso por un lado, analizarlo, cómo nos afectan en la vida diaria, ¿no? Estos estereotipos, pero también, muy importante, cómo afectan en nuestra labor, ¿no? Como funcionarios públicos, ¿no? Como servidores públicos, que en el caso particular de los agentes de investigación, ¿no? De la policía de investigación, en las funciones que realizan, en las funciones de investigación, en las funciones de protección de víctimas, de ofendidos, de testigos, en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, en la intervención en cateos, o sea, en todas las funciones que tiene la policía de investigación, ¿cómo afecta estos estereotipos de género? Entonces, para poder aterrizarlo y que no se vea como desapegado estos conocimientos de la realidad que ustedes viven en el día a día, lo que les voy a pedir ahorita, que voy a dar otras participaciones, otras intervenciones, es que me digan, ¿no? ¿Cómo afectan esos estereotipos de género en la investigación, en esta función que ustedes realizan, ¿no? Un poco para quitar esta idea de que únicamente los estereotipos de género afectan a las mujeres, pensemos, por ejemplo, aquí me dan dentro de las opciones que el hombre es el proveedor, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre no está cumpliendo con este rol, ¿no? El rol del proveedor. Bueno, lo que sucede es que si nosotros vemos las estadísticas de suicidio, relacionado con cuántos hombres, ¿no? Y cuántas mujeres se suicidan y cuál es el motivo por el cual los hombres se suicidan, la gran mayoría deviene de que hay una exigencia de la sociedad de que sea proveedor. Entonces, si ellos no están cumpliendo con esta exigencia de ser proveedor, teniendo un trabajo, al quedarse sin empleo, pues se quedan sin vida. Y muchos de los hombres lo que hacen es, se suicidan. Entonces, sí, la causa de la falta de empleo es uno de los estereotipos de género que ha llevado a muchos hombres a la muerte, ¿no? Entonces, para que no solo se queden con esta idea de que únicamente es en relación la afectación de estos estereotipos hacia las mujeres o hacia las personas que de orientación o de identidades sexuales, sino que también hay una afectación directa en la vida de los hombres, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Samuel y a JJ Vélez que participen, pero que esta participación esté encaminada a decirnos cómo estos estereotipos afectan a la investigación. José de Jesús Vélez Hernández, de Cuauhtémoc 4. ¿Qué tal? Díganos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En relación a los estereotipos, ¿cómo afectan en las agencias del Ministerio Público? Puede ser que muchas veces a la mujer la tienen como secretaria y no la dejan realizar funciones operativas. A las propias policías. También se le ve así que a las policías, a las agentes, a las mujeres. O sea, el estereotipo es que la usan como secretaria, ¿no? Ok. Muchas gracias. Eso está muy interesante. ¿Alguna otra cosa, Jesús? ¿José de Jesús? Nada más. Perfecto, muchas gracias. Samuel.
Sí, buenas tardes. Estoy yo de la Jefatura General de la Policía de Investigación. Yo opino o pienso en esto que por qué afecta. Yo creo que tiene una perspectiva muy distinta en el ámbito de investigar. ¿Por qué? Porque hay personas, hay veces que usted menciona que se estereotipa a la mujer de una forma y cuando está investigando se pueden hacer unos juicios donde digan, no, pues a lo mejor le pasó eso porque ella lo permitió o porque ella sigue ahí. ¿Qué le cuesta abandonar a la persona? Me refiero a esto cuando son casos de violencia familiar. Entonces, de ahí hay una pequeña, lo que se llamaría violencia institucional hacia la mujer. Es ahí donde se empieza a hacer la problemática de esa situación, por lo cual tenemos que estar luchando para evitar hacer, como de este lado, como agentes, ese tipo de juicios hacia la mujer, de esa manera. Y de igual manera concuerdo con lo que dijo el compañero anterior, que hay personas que, en el caso de las mujeres, o las compañeras, las dejan así en la oficina, haciendo actividades que tal vez ellas no deben de hacer, no porque no puedan o no les corresponda, sino porque también ellas pueden hacer lo que nosotros hacemos. Es decir, podemos hacer lo mismo, tenemos las mismas capacidades. Yo lo veo de esa manera. De acuerdo. Muchas gracias, Samuel. Entonces, es muy importante que ustedes sí están perfectamente ubicando, ¿no?, de qué forma estos estereotipos afectan la investigación. Estos dos ejemplos me gustan, ¿no?, tanto dentro de la propia fiscalía, ¿no?, como estos tratos diferenciados, racionales, injustificados, también van en contra de las mujeres en el ejercicio de sus funciones, al decirle, no, tú eres secretaria, ¿no? Oye, pero me preparé igual que tú y también tengo una licenciatura, ¿no? Y soy igual de capaz, ¿no?, físicamente muchas veces, o estoy igualmente preparada en los que me dieron, pero sin embargo las relegan a la secretaria, ¿no? O ya de igual forma muy importante dentro de las investigaciones, sobre todo en la parte de los delitos de violencia familiar que mencionaron, se culpa mucho a la víctima, ¿no? No solamente en los delitos de violencia familiar sucede, sino también muchas veces en los delitos de violencia sexual, como lo vimos en el video, ¿no? Es entonces de, bueno, pues es que ella se lo busca, ¿no? ¿Y por qué iba vestido así? O como dice este señor, el Marcelino Perello, pero no te hagas, ¿no? Si a las mujeres bien que les gusta que las violen, ¿no? Únicamente así pueden tener un orgasmo. Y estamos hablando de una figura pública que fue y lo dijo en un medio de comunicación. Entonces, eso es un reflejo del comportamiento también o de la mirada que tienen muchos hombres respecto de las mujeres, que está relacionado con lo que ustedes estaban mencionando, ¿no? Es la mirada hacia la mujer, es verla no como un sujeto, sino como un objeto sexual. Entonces, un poco, ahorita seguimos con las participaciones, no se me preocupen. Nada más para irlo, para que las participaciones puedan ir aumentando esto que vamos viendo, no se me, les pido que tengamos un poquito de paciencia. Somos 135 en esta sala, entonces vamos a irlas dando poco a poco. Para que lo vayan relacionando un poco, y que viene a colación con lo que ya mencionaba uno de los compañeros en relación a la violencia institucional. ¿Por qué nos sirve, más allá de ser conceptos vacíos, estamos obligados a conocer estos tipos de violencia? ¿Por qué? Porque nos van a servir también para nuestra investigación. Entonces, no únicamente existe la violencia física, ¿no?, que puede ser como el evidente, incluso el Código Penal lo tiene establecido, cuáles son los tipos de lesiones, cómo se van a calificar, ¿no? E incluso algún tipo de lesiones ya ni siquiera lo va a ver el agente público, ya directamente lo van a mandar con juzgado cívico, ¿no? Entonces, digamos, la violencia física no es la única, ¿no? Nos puede llevar incluso más allá de lesiones a una acusación por tentativa de homicidio, como pasó con esta acusación que se hizo en contra de las dos personas que agredieron a la enfermera, ¿no? Entonces, digamos, esta violencia, este tipo de violencia es como la podemos mirar, ¿no? Sin embargo, no es la única, ¿no? Si nos vamos al extremo de las violencias más, la violencia más extrema, pues tenemos el feminicidio. Y en ese momento, pues lo que vamos a tener es una mujer que le quitaron la vida. Entonces, digamos, ese tipo de violencia también es como, pues obviamente es evidente, ¿no?
Pero ¿qué pasa con otros tipos de violencia? Se va complejizando toda esta situación, sobre todo para la investigación del delito, porque ustedes lo que tienen que hacer es acreditar la conducta típica, ¿no? Y entonces eso es lo que muchas veces se complejiza, porque si tenemos una violencia sexual, que lo podamos nosotros catalogar en donde hubo una penetración, ¿no? Y podamos ubicarlo dentro de la violación, pues podamos tener, ¿no?, una persecución o una investigación en donde los indicios podemos tener una claridad mayor de qué es lo que vamos a buscar cuando se violación. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando estamos frente al abuso o frente al acoso? En donde el tipo penal te está hablando que incluso del acoso, ¿qué pruebas nosotros vamos a recabar para efectivamente poder acreditar esa conducta típica y podemos judicializar finalmente ese caso que estamos persiguiendo, no por violación, sino por abuso sexual o por acoso sexual, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas nos llevan a hacer una concatenación, pero con base en un análisis de que esa violencia, por ejemplo, sexual, si se dio en el ámbito familiar, no se va a dar únicamente de forma aislada. O sea, vamos a tener otras violencias que se van a sumar y que nos van a servir para que esa línea de investigación se haga con perspectiva de género. Ahora, hay otras, ¿no? Hay otro tipo de violencias que de pronto se obvian o que no se les da la importancia necesaria porque no tenemos un tipo penal en donde encuadrarlas, ¿no? Entonces, si llega una mujer y me dice, soy víctima de violencia familiar, ¿pero por qué usted es víctima de violencia familiar? Bueno, pues resulta que el señor, ¿no?, con el que estoy casada y que vivo, decidió que esta semana no me iba a dar, ¿no?, el gasto, no me iba a dar el gasto porque le parece que yo fui a coquetear con el carnicero y entonces él decidió que no me va a dar el gasto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Es un tipo de violencia? Sí, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México nos establecen que un tipo de violencia es la violencia económica, ¿no? Y la violencia patrimonial. Pero ¿ustedes qué hacen con eso, no? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué tipo penal lo van a encuadrar, no? O había uno en donde la señora lo que se quejaba es que el señor a cada rato, cada que tenía posibilidad, lo que le decía que estaba gorda, ¿no? Estás gorda, estás gorda, estás gorda. Entonces, ese tipo de violencia de pronto llegan ahí con nosotros, llegan ahí a la Procuraduría y en realidad lo que van a hacer es ponerlos a ustedes en problemas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que resolver y qué es lo que tendrían que estar haciendo y que no está funcionando del todo bien? Es que tenemos dos funcionarios que tendrían que estar atendiendo esta clase de situaciones de primera instancia. Uno, los MAUs, que en ese momento en donde no hay una conducta típica que perseguir, tienen que orientar, canalizar y dar seguimiento. Entonces, ahí tenemos también, entre las agencias del Ministerio Público, a las abogadas que son de la Secretaría de la Mujer. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que ver, no hay una conducta típica que perseguir, pero eso no le quita la gravedad, porque acuérdense que la violencia va escalando. Entonces, si yo tengo en un primer momento violencia emocional, violencia patrimonial, violencia económica, yo puedo pensar que eso, ¿no?, va a ir escalando lesiones y me va a llevar incluso hasta un feminicidio. Si empezó una violencia patrimonial derivado de celos, ¿cuántos casos de feminicidio no conocemos en donde el móvil, ¿no?, la razón de género se encuentra en celos, ¿no?, en verlos o en tenerlos como si fueran de su propiedad? Entonces, hice por una parte. Voy a dar otras dos participaciones. Adelante, Luis y Rosa Isela después. Luis. ¿Ya me escuchan? ¿Me escucha? Bueno, ¿ya me escucha? Ya te escuchamos, Luis. Ok, gracias. Sí, efectivamente, aquí en el patrimonial estamos viendo que las quieren manejar de cualquier modo, una manera de presionarlas. En esta manera es que ellas se sienten
víctimas ya que no tienen los gastos de la casa, las escuelas de los niños, la comida, y es la que las va a orillar a producir ese tipo de conductas. A ver, otra vez, Luis, porque eso no te lo... ¿Qué tipo de conductas? El tipo de conductas a que las puede conllevar es al ejemplo que vimos en el caso práctico de en algún momento asesinar a su pareja por desesperación, por no tener el apoyo de sus compañeros. Okay. ¿Tú llamarías, por ejemplo, hay una legítima defensa? No escuché. Ajá, o sea, ahí en el caso práctico que me dices del foro 1, en donde hay en donde efectivamente acusan a la chica, ¿no?, de haber cometido el homicidio en contra de su expareja. Y tú me mencionas eso, tú me dices, incluso este tipo de violencia, ¿no?, pueden generar este tipo de reacciones. ¿Entendí bien? Así es. Ok, muchas gracias, Luis. En efecto, y ahí no solamente, o sea, en ese caso en particular, pues había otras situaciones que ojalá que tengamos oportunidad, porque esta parte de la legítima defensa, que no solamente en un hecho en específico, sino que lo que hacen herramientas como los análisis de contexto y entender los tipos de violencia y los ámbitos de violencia es ir más allá del hecho, es decir, no es que estaban en una riña y en ese momento la asesinó, o que no es que la chica, ¿no?, simplemente estaba harta o estaba muy enojada y lo asesinó, sino que hay una acumulación de diferentes tipos de violencia en donde, por ejemplo, en otro caso de legítima defensa, en donde también la acusada era la pareja, él llegaba todos los días a la casa con su pistola, la ponía en la mesa, le daba vueltas y le decía, hoy sí te voy a matar, ¿no? Y así pasaron varios meses, ¿no? Además de que la golpeaba, ¿no?, llegaba y le decía todos los días. Imagínense, ahí, si nosotros no estamos tomando en cuenta las circunstancias específicas de todos los actos de violencia de las que está siendo objeto esa mujer, ¿no? Y además le decía, ¿por qué eres tan fea, no? O sea, eres estúpida, ni siquiera te puedes proveer tu propia comida, te tengo que estar manteniendo yo. Claro, él, si no tuviera que la señora es la que le lava la ropa, la que le plancha, la que le hace la comida, la que cuida a los hijos que son de ambos y todo, pues probablemente no podría salir a trabajar para cumplir con estas funciones que le han sido dadas a los hombres de proveedores, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos ver en un caso, más allá del hecho específico en el que se cometió el delito, ¿no? Digamos, si vemos un feminicidio, no solamente estamos viendo una mujer a la que fue privada de la libertad, de la vida. Lo que tenemos que ver es qué rodeaba ese asunto en concreto, ¿no? Si la mujer además sufría violencia emocional, si sufría violencia patrimonial, si sufría violencia económica, si tuvo alguna violencia para sus derechos sexuales y reproductivos, si sufría violencia física, violencia sexual, más allá de únicamente ver la muerte derivada del feminicidio. Entonces, es por eso que incluso en los informes y en la generación de sus planes de investigación, de sus líneas de investigación y las hipótesis que conformen sus líneas de investigación, el que ustedes analicen y digan, no, bueno, en las entrevistas voy a preguntar si esta señora, ¿no?, la víctima, trabajaba, ¿no? No, pues no trabajaba. ¿Estudiaba? No, pues no estudiaba. ¿Cuál era su preparación académica? ¿De quién dependía económicamente? Oiga, ¿y la veía salir usted a la calle? No, pues no salía más que con su marido. Entonces, todo este tipo de cosas en donde nosotros podamos ver de qué forma estos conceptos nos ayudan a la investigación, de alguna forma van a abrir el abanico, ¿no?, dentro de sus propias líneas de investigación, para entonces poder encontrar otros indicios
que no son tan evidentes, sino que se tiene que ir hacia atrás para ver ese contexto de violencia que rodeaba a la víctima. Le voy a dar la voz a Laura Isela. Laura Isela, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Laura Isela. Mira, yo pienso que para poder ubicar precisamente o enfocar el tipo de violencia que se estaba dando, en este caso estamos hablando de un feminicidio, se tiene que aplicar, como lo dicen en las lecturas, el protocolo, la debida aplicación del protocolo de violencia de género. Entonces, estás hablando tú de todos esos elementos, ¿no?, dentro de la investigación para poder armar ese perfil, ¿no? Decía, como dices tú, estabas hablando de la violencia intrafamiliar, estabas hablando de las limitantes de dinero, de las limitantes laborales, no sé, de un sometimiento en general, ¿no? Yo creo que es lo más indicado, que tenemos que acostumbrarnos o hacernos el hábito de estar usándolo, de estar aplicando cotidianamente dentro de la investigación ese protocolo. Así es. Que en este momento tenemos el protocolo para la investigación del delito de feminicidio y el protocolo para la investigación de delitos sexuales. Sin embargo, mientras no existan los otros protocolos o tenemos un acuerdo en relación a la actuación en casos de violencia familiar que es muy viejo, que está desactualizado, digamos, en esa parte, por ejemplo, una de las críticas que hago es que estamos falentes, ¿no? O sea, no faltaría crear esa herramienta todavía tanto para la triada, ¿no? Para darles cómo operacionalizamos la perspectiva de género también a través de un protocolo de atención a violencia familiar. Tenemos también ya el protocolo ALBA, que es para la desaparición de mujeres, y tenemos un protocolo nacional en relación a la atención de las personas de la comunidad LGBT. Entonces, pero mientras tanto, una de las herramientas que tenemos es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde además también tenemos determinados cuáles son los ámbitos de violencia familiar. ¿Para qué a mí como investigador me sirve determinar dónde se cometió el ilícito o de dónde viene? Podemos encontrar a una mujer, ¿no?, víctima de feminicidio en la calle, ¿no?, o como pasó con el caso de Lesbi Berlín, que la encontramos en una universidad pública, pero que, digamos, no deviene de una violencia comunitaria el hecho delictivo, venía de una violencia, la ubicamos como violencia familiar, derivado de que el imputado, ¿no?, ahora sentenciado, era su pareja, vivían juntos. Entonces no es lo mismo cómo yo voy a investigar de acuerdo a los patrones que yo ya he identificado en relación a la investigación de todos los delitos de feminicidio que se relacionan con violencia comunitaria, a cuáles son los patrones que se pueden identificar cuando estamos en un feminicidio que se dio en el ámbito familiar, aun cuando la víctima se encuentre en un ámbito público. Voy a esto. Por ejemplo, muchos de los casos de violencia, de feminicidios que están relacionados con el ámbito comunitario, algunos de los patrones que podemos ubicar es, si vamos hacia atrás, puede ser que esta víctima a la que encontraron, ¿no?, en un baldío, resulta que tenía reportes de desaparición. Entonces, esta mujer había estado desaparecida, la estaban buscando y resulta que ahora la encontraron muerta. Y resulta que si se van más hacia atrás, resulta que esta desaparición, por ejemplo, varias que se dieron, ¿no?, como de manera no masiva, pero sí que fueron muchos casos que estuvieron ubicando en Tláhuac, en donde empezaron a desaparecer las chicas, ¿no? Chicas jóvenes que estaban en un patrón específico. Afuera del metro también se dieron muchos de estos casos. Entonces, chicas jovencitas de menos de 25 años, cierta complexión, cierto perfil, y se las llevaban.
Y entonces a muchas de ellas las empezaron a encontrar, ¿no? Algunas de ellas las encontraron muertas. Y entonces resulta que estaban relacionados con otro delito, con el delito de trata, ¿no? De trata con fines sexuales. Entonces, digamos, el utilizar el ámbito de donde se cometió la violencia también nos sirve para perfilar dentro de nuestras propias líneas de investigación y así ubicar ciertos patrones, ¿no? Digamos, no va a ser la única, un caso extraordinario y único que no hayamos visto antes. Tenemos patrones, ¿no? En la comisión de los ilícitos y entonces el ubicar dónde se dio esta violencia nos pueden servir, por lo menos para nosotros, para ubicar estos patrones. Entonces tenemos que puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito docente y escolar, en el ámbito comunitario, puede ser de manera mediática, como vimos en el ejemplo, e institucional, como ya había mencionado uno de los compañeros, que es la que ejerce los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones en contra de la persona a la que se le está prestando el servicio, ¿no? Entonces puede ser víctima, puede ser ofendido, puede ser testigo, puede ser incluso el imputado o la imputada. Entonces, estos son los tipos de ámbitos estos son los ámbitos de violencia. Ojo, nosotros les preguntamos, ¿no? En un cuestionario al inicio, si la policía de investigación podía ejercer violencia de género en contra de las mujeres. Algunos dijeron que no. Entonces, ¿qué creen? Que sí se puede ejercer. Porque esta violencia institucional también está trazada por un sesgo de género, también está, muchas veces conlleva esta violencia que se basen en estereotipos el servicio o público que se esté prestando. Entonces, voy a dar la palabra a Cristian y luego Carlos Pérez. Adelante, Cristian. Cristian. Bueno, voy con Carlos y luego regreso con Cristian. Carlos Pérez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Pérez de Jefatura General. Pues es difícil, ¿no? La violencia contra las mujeres, pero yo pienso que empieza todo desde el seno materno, ¿no? Desde nuestra infancia, que nos vamos educando y progresivamente va avanzando, ¿no? Y vamos vulnerándolas en todas las formas, ¿no? Ahora, yo tenía más que nada, una pregunta, ¿no? Dígame. ¿Qué pasa cuando yo en la actualidad veo que las mujeres se involucran más por decir algo, en el narcotráfico? Ahí también se comete feminicidio cuando ellas se ven envueltas en revueltas, en balaceras. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja ese tipo de violencia hacia la mujer? Ok. Entonces, es muy bueno tu ejemplo y tu pregunta, Carlos. Muchas gracias. Mira, nosotros por protocolo, ustedes les hicieron llegar un acta, un oficio en donde les dijeron que en toda muerte de mujer se tiene que aplicar el protocolo de feminicidios. Esto sería un poco criticable, ¿no? Lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que en todos los casos de muerte violenta de mujer se tiene que utilizar la perspectiva de género. Esto deviene de una serie de casos en donde, por ejemplo, un suicidio es una muerte violenta de una mujer y entonces lo que se hacía era descartar que fuera feminicidio, ¿no? O ni siquiera se pensaba que pudiera ser el feminicidio y simplemente se tomaba por suicidio y se obviaba. Entonces, si nosotros vemos o empezamos a aplicar, ¿no? Toda muerte violenta de mujer, voy a iniciar el protocolo de feminicidio, ¿no? Para la investigación de feminicidio. Eso lo que me va a llevar es abrir una línea de investigación sobre si es o no feminicidio. El resultado puede ser que no. El resultado puede ser, tú abres tu línea de investigación en relación a que esto puede ser un feminicidio o puede haber sido un homicidio derivado de las acciones criminales a las que se dedicaba esta mujer, ¿no? Abro mis dos líneas de investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en el delito de privación de la libertad? Son familias completas, ¿no? Al igual que en el delito de trata, las que intervienen en la comisión del ilícito. Sin embargo, cuando hacen
dice de qué hacía cada persona, puede resultar que incluso, ¿no? Las mujeres que resultaron muertas estaban ahí en contra de su voluntad, ¿no? Que sufrían tal violencia de género en donde estaban ahí en contra propia, o no podían salirse de ahí derivado de las amenazas, de la violencia que se ejercía en contra de ellas y toda esta situación. Eso, por un lado, podría llevarnos a investigar a ver si no había una razón de género por la cual la asesinaron y si efectivamente ese homicidio, ¿no? Esa privación de la libertad derivaba del hecho de que ella fuera mujer, ¿no? Y puede resultar que no, puede resultar que era la reina del sur, puede resultar que era la jefa de la banda, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar. La conclusión de esa línea de investigación es que no fue feminicidio. ¿Por qué? Porque no la mataron por el hecho de ser mujer. La mataron en un enfrentamiento con el ejército, con la Guardia Nacional, derivado de las acciones criminales que estaba llevando a cabo, y no solo por eso, sino en el momento en el que se ubicaban, ¿no? Hubo una justificación para el uso de la fuerza letal por parte del ejército o de la fuerza pública, derivado de ¿qué? De que ella les estaba disparando con un cuerno de chivo, ¿no? Entonces, en ese caso, aun cuando nosotros, el protocolo nos obliga a abrir esa línea de investigación, con las mismas diligencias muchas veces con las que abrimos o con las que nos dan para la investigación del homicidio, nos van a servir para descartar que no fue un feminicidio. Pero digamos, ustedes, en ese caso, ya no tienen sujetos una responsabilidad derivado del incumplimiento de activar el protocolo para la investigación de feminicidio cuando se trate de una muerte violenta. Y así puede ser. Puede ser que lleguemos y hay una mujer que en apariencia pudo haber cometido un suicidio. Y al final puede resultar que sí, efectivamente, fue un suicidio, pero puede resultar que no, como han existido en muchos otros casos en donde se determina que fue un feminicidio y que lo que hicieron fue, como en el caso de Mariana Lima, simular que había sido un suicidio, como en el caso de Lesbi. Entonces, por eso es importante que se aplique este protocolo. El protocolo para la investigación de delitos para el delito de feminicidio lo que hace es operacionalizar la perspectiva de género. Entonces, esa es la ventaja que nos da. Ya ustedes lo van a ver en el tercer módulo, ya con más detenimiento de qué va y cómo se hacen las investigaciones y cuál es la diferencia. Y ahí ustedes van a ver si realmente les va a implicar una carga mayor de trabajo a la de que de por sí ya tienen, o basta con que ustedes cambien la mirada, con que ustedes cambien el enfoque, porque si bien en todas las investigaciones tienen que hacer entrevistas, si ustedes utilizan lo que nosotros, lo que les hemos expuesto como el método de la perspectiva de género, les va a llevar a hacer otra clase de preguntas. Entonces, en eso va a ser la variación en su investigación. Entonces, las preguntas les pueden dar como resultado que efectivamente no fue un feminicidio, sino que fue un homicidio. Pero ¿qué va a pasar si de entrada ustedes descartan que eso pudo haber sido un feminicidio y resulta que sí era? Pues se van a perder de entrada, ¿no? Un montón de indicios y además esta posibilidad de a través de la entrevista y la búsqueda de patrones de violencia nos puedan dar muchos más elementos para determinar si fue o no feminicidio. Más allá que les lleve mucha mayor carga de trabajo en estas investigaciones, me parece que lo más importante es esta mirada, ¿no? Que es lo que nosotros les mencionamos como la metáfora de las gafas violetas, que muchas veces lo que yo les digo, si no quieren gafas violetas, lo que les invito es a usar la espada del augurio, ¿no? Porque con la espada del augurio lo que van a ver es más allá de lo evidente. Entonces, efectivamente, si yo veo así, ¿no? Ah, sí, está muerta, es un homicidio, ¿no? O se suicidó, o la mataron porque era narco. Entonces, si yo me pongo estas gafas violetas, ¿no? O veo con esta mirada del augurio, entonces voy a ver y voy a decir, wait, ¿no? A ver, háblale a su mamá, ¿no? ¿Hace cuánto que no la veía? ¿No? Entonces, si yo no me pongo estas miradas, hablo con la mamá y dice, oiga señora, pues quiero preguntarle hace cuánto tiempo que no veía a su hija. Pues hace como 3 meses, esto no me sirve, cuelgo, ¿no? No, si yo me pongo las gafas violetas, lo que voy a hacer es, ok señora, hace 3 meses que no hablaba con su hija, ¿y por qué no hablaba con su hija? No, pues fíjate que hace 1 año se casó con el fulano, al principio me venía a ver, ¿no?
cada fin de semana me venía a ver mi hija y de pronto en un fin de semana que me vino a ver pues tenía ahí un moretón y entonces resulta que mi esposo se enojó y entonces fue a buscar al fulano y a partir de eso mi hija ya cada vez venía menos, ¿no? O ya no venía y ya de pronto no me contestaba el teléfono, de pronto, bueno, entonces eso, el haber ido más allá en esa entrevista que pudiera no darnos nada, lo que nos va a ubicar es en un patrón de violencia que ya tenemos ubicados en otros casos cuando estamos frente a violencia familiar. ¿Cuál es? Que muchas de las víctimas que son víctimas de violencia se aíslan o son aisladas de la familia y de los amigos. Entonces, eso, ¿no? Por sí misma esa entrevista, al haberla hecho con esta otra visión o con este otro enfoque, nos va a estar arrojando estos resultados. Adelante, Jesús. Jesús Rojas. Jesús Rojas. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Sí. De seguridad técnica y escoltas. Un gusto. Yo creo que, bueno, así como estoy viendo los chats de los demás compañeros, ahorita, por ejemplo, me llega a la mente de que, aparte de que tenemos que ponernos las gafas, como tú lo mencionas, es indispensable también que empecemos nosotros también como familia, desde el inicio del núcleo de la familia. Porque si en el núcleo de la familia, yo como padre, yo proveo, yo todo, pero mi pareja, que es ama de casa, ahí yo ya tal vez estoy ejerciendo un trato de violencia. ¿Por qué? Porque ella no ha podido decisiones importantes como que las tomo yo. He llegado a donde he llegado porque ella me ha ayudado demasiado, pero a partir de ese punto de vista, desde el núcleo de familia, tengo que ponerme, de hecho tengo las gafas puestas. Para mí las mujeres me han demostrado que aparte de que son capaces, por motivos están más abajo. Entonces, yo estoy de acuerdo que si empezamos con uno mismo, eso va a cambiar. Sí, esos motivos tal vez de los que hablas, Jesús, son las causas estructurales, ¿no? Son causas estructurales que han generado una desigualdad entre los hombres y las mujeres, más que son históricas. Y entonces, que si no se resuelven, ¿no? Como tú dices, bueno, es que yo puedo arreglarlo con mi pareja en casa, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Si nosotros vemos históricamente cómo las mujeres han estado relegadas, incluso desde la propia norma, ¿no? Es en el 52, me parece, que apenas es el voto de las mujeres. Es decir, antes de los años 50, las mujeres definitivamente ni siquiera podían votar. Ni siquiera en ese derecho eran iguales que los hombres. El Código Civil establecía que las mujeres para poder disponer de su patrimonio tenían que tener permiso de su esposo. Y entonces eso también era, las mujeres, ¿no? Una mujer decente se queda en su casa. Una mujer decente solamente puede estudiar ciertas cosas. No, ¿cómo que aviación, no? ¿Cómo que doctora? ¿No? ¿Cómo se te ocurre que vas a entrar a estas funciones? ¿Cómo que política? Simplemente cuántas mujeres presidentas, ¿no? Tenemos, ¿no? O en Claro. en general, pues sí, siguen siendo muy pocas. Entonces, digamos, no es una cuestión nada más, nosotros cada uno tenemos que hacer nuestra parte, pero también tenemos que ver de qué forma el Estado tiene que empezar a generar situaciones en donde se acabe con esta desigualdad estructural. Entonces, por ejemplo, tenemos acciones afirmativas, ¿no? Entonces, la norma establece que la Constitución, la reforma a la Constitución del año pasado en relación de igualdad sustantiva, lo que dice es, en todas las instituciones del gobierno federal tiene que haber paridad de género en la ocupación de puestos de dirección, porque así como pasa en la policía de investigación, ¿no? En la fiscalía, en donde mujeres preparadas que son policías de investigación
les dejan una función secretarial, no porque sea desnable o sea una situación no digna, ¿no? El ser secretario, pero simplemente tú no te preparaste para eso, tú te preparaste para ser policía de investigación. Entonces, no solamente pasa en la policía de investigación, pasa en muchos lugares, ¿no? En donde, si efectivamente, en la comisión, por ejemplo, más del 50% eran mujeres, pero en su mayoría secretarias, las que seguían ocupando cargos directivos eran hombres. Entonces, este tipo de acciones que va haciendo el Estado, lo que tienen que hacer no es que se deje relegado al hombre. Lo que se está haciendo es intentando equilibrar estas situaciones de desventaja que tiene la mujer. Si la mujer es madre, simplemente hay una expectativa. Uy, no, yo creo que no la voy a hacer directora porque es mamá. Y a cada rato me va a estar pidiendo permisos, ¿no? Entonces, no. Las voy relegando. Y entonces, cuando tienen una acción en donde dice, bueno, las mujeres van a trabajar 6 horas aquí de manera en oficina y se van a poder ir antes a su casa para cuidar a sus hijos. Porque además, muchas son madres solteras. Entonces, ¿qué dicen muchos hombres? Oye, pues no que quieren trato igualitario. No, eso no es igualdad. No, pues es que hay que ver la desigualdad estructural para ver de qué manera se subsanan estos desequilibrios que hay para ejercer de verdad, de manera efectiva, la igualdad. ¿Qué tenemos? Una de las formas para ver estas desventajas que tiene la mujer, por ejemplo, cuando busca la procuración de justicia, es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género nos va a servir para 2 cosas, ¿no? Es un método, pero además lo que nos va a ayudar es a detectar las relaciones iguales de poder y además los tratos diferenciados basados en el sexo o en el género. Pero van ahí dos situaciones muy importantes. Una, no todos los tratos diferenciados son discriminatorios. ¿Sí? Hay tratos diferenciados, por eso que les digo, en donde sí a las compañeras de investigación, madres, les van a dejar no van a tener que ir 24/48, no es porque sean más débiles, ¿no? Sino porque no se ha previsto toda una estructura en donde además de ser de investigación que pueden ser muy buenas, pueden ser madres. Te condiciona a ¿quieres ser policía de investigación o quieres ser madre? ¿No? O quieres ser padre y quieres ejercer de manera adecuada, ¿no? Respetuosa e integral tu paternidad. Bueno, pues mi rey, a la hora que te quede tiempo, ¿no? Entonces están 24 horas, salen todos cansados, estresados, no les dan psicológica, tienen el síndrome de burnout. Entonces, en realidad, pues va a ser complicado también si no se ven estas cuestiones estructurales que se puede ejercer de manera adecuada la paternidad y la maternidad y que las mujeres, ¿no? Se reconozca este papel preponderante que tienen en la realización de cualquier trabajo, ¿no? En particular, en cualquier función. Entonces, si a una mujer le niegan la posibilidad de ocupar un puesto de mando en la policía de investigación por el hecho de ser mujer y por el hecho de que no es, de que es madre, ¿no? Esa distinción sería discriminatoria. ¿Por qué? Si los requisitos es que tú hayas cursado, ¿no?, el de educación inicial y que tengas tantos cursos de capacitación en género, en derechos humanos, en criminalística, en el sistema de procesal penal, y entonces resulta que tú cumples los requisitos y eres mujer. Y entonces va otro hombre que cumple con todos los requisitos, pero a él le dan el trabajo solamente por el hecho de ser hombre y a ella se lo niegan por el hecho de ser mujer. En este caso en específico vamos a estar frente a un trato diferenciado basado en el sexo. Y este trato diferenciado basado en el sexo va a ser discriminatorio. Pero si al contrario hay una mujer que tiene todas estas características, pero que además es madre y que ahorita se ha tenido que ir a su casa a estar en cuarentena porque tiene hijos menores, entonces ese trato diferenciado no tiene que ver, no es discriminatorio hacia los hombres. Lo que están haciendo es tomar una medida que también le permita a la mujer seguir cumpliendo con su función, pero también poder cuidar a sus hijos, ¿no? Pero, ojo, porque si hay un padre soltero que también tiene hijos y tiene la
necesidad, hijos pequeños, y que en la contingencia tienen la necesidad de quedarse en casa, ojo, también tendrían que darle este permiso. Y si no se lo dan, hay una distinción basada en el sexo. ¿Por qué? Y en un estereotipo, porque los hombres son maldilones y cuidan a sus hijos. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos también hablando de un trato diferenciado, discriminatorio o basado en el sexo. Entonces, esta presentación se las voy a mandar y les quiero decir algunos pasos que les pueden servir para que ustedes puedan utilizar o materializar la perspectiva de género. Usted tiene que identificar si existen situaciones de poder basadas en el género. Entonces, podemos presumir que hay una relación de poder entre dos esposa, padre y con hijos, docente, estudiante, empleador o jefe con las trabajadoras. Entonces, ustedes en cuanto lo miran con esas gafas, van a decir, ¿no? Ya tenemos unos patrones en donde nos dice que, por ejemplo, las prácticas de hostigamiento sexual, entonces, tipo de violencia sexual, ¿qué? Hostigamiento sexual. ¿En dónde encontramos mayormente prácticas de hostigamiento sexual? En el ámbito laboral y en el ámbito escolar o docente. Entonces, cuando me están haciendo esta denuncia, lo que va a despertar mis antenitas de vinilo, ¿no? Les puedan decir, por ejemplo, ok, ¿quién estaba ejerciendo o quién ejerció esta violencia contra usted? Mi jefe. Ahí hay una relación de poder, ¿no? Entonces, ustedes dentro de su propio análisis, es check, hay una relación de poder. Lo que usted también tiene que cuestionar, también como parte de la aplicación del protocolo de perspectiva de género, es si hay un estereotipo en donde podamos visualizar una situación de desventaja. Rápidamente, violencia familiar. La señora depende económicamente del señor, se dedica a los cuidados del hogar, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar que se está viendo con ciertos estereotipos que recordamos son las conductas que nos exige la sociedad. Después, al llegar a información suficiente para aclarar la situación de violencia o vulnerabilidad por discriminación o por razones de género, ¿qué herramienta vamos a tener? Vamos a tener las entrevistas y uno que van a estudiar en el módulo 2, que es una herramienta de análisis de contexto. No me voy a detener mucho ahí porque van a tener todo el módulo 2 para analizarlo, para aprenderlo, pero es importantísima. Quien ahorita no utiliza herramienta de análisis de contexto va a quedar relegado de las investigaciones más importantes y con esta visión de tener una visión más amplia, ¿no? Ustedes, si bien se denominan policías, discúlpenme, pero ustedes son investigadores. Ustedes son el Sherlock Holmes, ¿no? De la Fiscalía. Ustedes son el Scotland Yard, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, no, la policía, el Secretario de Seguridad Ciudadana, ustedes son investigadores. Y como investigadores tienen que utilizar todo este tipo de herramientas, tienen que ver más allá de lo evidente, más allá de lo político, que además ustedes tienen esta ventaja. No todos son abogados, ¿no? Tienen muchas disciplinas que les componen. Entonces, este análisis de género les va a ayudar mucho y también tienen que detectar la situación de desventaja por cuestiones de género en la norma, ¿no? Que esto casi siempre lo va a ver el MP, pero ustedes también lo pueden detectar, ¿no? Un ejemplo muy es el matrimonio igualitario, ¿no? El matrimonio igualitario, antes en la norma estaba que solamente hombre y mujer que quisieran procrear podían casarse. Esta norma no tiene neutralidad porque excluye a personas que no quieren tener hijos y que personas del mismo sexo que se quieren casar. Después también tienen que evaluar cómo impacta, ¿no? De manera diferenciada en la mujer, ¿no? Lo que han ejercido en contra de ella por su razón del hecho mismo de ser mujer, o por ejemplo, para el ejercicio de los derechos de las personas transgénero, ¿no? O de las personas transexuales, en donde, por ejemplo, llegan a la agencia del ministerio y dice, me llamo Paola, ¿no? Le dice, ay, no, señor, su niño dice Roberto, ¿no? Y entonces, eso no solamente le está denegando la posibilidad de hacer una denuncia, si lo vemos de manera más amplia, le está denegando el acceso a la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por una razón de género.
que es una mujer transexual y se está saliendo fuera de los patrones establecidos en donde ni siquiera la norma lo había contemplado. Ahora se contempla que le tienes que nombrar por su nombre socialmente, aplicando su INE o su identificación por su nombre diverso. Y además, por último, que eso lo tienen que cuidar mucho, es en sus informes, en sus oficios, tienen que revisar con estas gafas si no están utilizando un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, ¿no? Y en todo momento yo lo que les recomiendo es más que usar otros, otras, niños, niñas, o sea, pueden utilizar términos neutros como persona, niñez, etc. Chicos, les voy a dar las participaciones. Nada más quiero concluir esta parte ya para pasar esto último, y me quedo con muchas ganas de decir un montón de cosas todavía, pero quiero que puedan ustedes ver que la perspectiva de género es una obligación en la función policial. Y es una obligación porque además de que está desde el artículo 1 constitucional, están en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en la ley federal, en la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia, la CEDAW y en Belém do Pará, también el Código Nacional en sí mismo establece el uso de la perspectiva de género. Incluso tiene establecido algunas cuestiones diferenciadas de tratamiento de las mujeres. La ley orgánica, por ejemplo, les dice en el artículo 6 que la Fiscalía regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, transparencia, humanos, accesibilidad, diligencia, imparcialidad, interculturalidad, perspectiva de género, igualdad sustantiva, inclusión, etc. Entonces, la ley orgánica. Y además, ¿qué otra cosa los obliga? Y más que obligarlos, les dice de que los que ha creado la Fiscalía, como los nacionales que les son obligatorios, como el del protocolo para la atención de las personas. Ya no me dio tiempo de hacer el siguiente ejercicio y prefiero escucharlos a los siguientes. Entonces les voy a pasar la palabra antes de dar las conclusiones. Miguel Ángel Rodríguez Bautista. Miguel Ángel. Sí, licenciada. Adelante. Pedí, alcé la mano hace como una hora. No tengo de esto más que opinar que, bueno, como había también chateado, esto de género, desde la familia, la sociedad y las instituciones, el mismo Estado. Entonces, por decirlo así, cuando llega vamos a apartar todos. Alguna víctima de violencia familiar a la agencia, pues también uno descubre que no siempre, o sea, con los roles y los patrones que establece la sociedad, el que ejerce violencia no siempre es el hombre. También hay mujeres que ejercen violencia y valiéndose de la condición de género, pues el que está dentro de los separos, el que está detenido es el hombre y no la mujer. Ya hasta que se hace así que la respectiva entrevista, te das cuenta de otra situación que de alguna manera, valiéndose también las mujeres de la ley que está a favor y la protege, pues hacen ciertas cosas que no moralmente igual no están, no son correctas, ¿no? Es todo, licenciada. Ahí, por ejemplo, Miguel Ángel, lo que tendríamos que ver es, ¿puede haber la posibilidad de que una mujer vaya, miente, inculpe algo a otra persona de manera artera y todo? Claro que puede pasar, eso es posible. Sin embargo, si tú ves los patrones y ves la cantidad de mujeres, ¿no?, que son víctimas de violencia de género, y entonces puedes identificar los patrones, ¿no? ¿De quién depende económicamente la mujer? ¿De quién es la casa en la donde viven? Puede resultar que es de la suegra. Ya ha venido varias veces, pero también puede identificar que eso les va a servir el módulo 4 del ciclo de la violencia, ¿no? El ciclo de la violencia, que lo van a ver ya de manera más profunda, pero si ustedes ven, dicen, bueno, no, esta mujer viene golpeada, o los dos vienen golpeados, y resulta que si yo hago este análisis más profundo, en donde puedo ver, no, bueno, es que ya hubo una reconciliación, ¿no?
Pero si nada más lo veo y digo, ay, pues le gusta que le peguen, ¿no? Y no veo que puede estar inmersa en este círculo de la violencia, entonces yo voy a estar incurriendo en una falta, porque lo que estoy haciendo es resolver con base en un estereotipo y no ir más allá de lo que estoy pudiendo determinar. Yo me salgo, no más allá de que yo diga, ay, o sea, yo tengo aquí 10 carpetas de investigación en donde tendría que estar yendo a investigar un homicidio o un hecho relevante, ¿no? Y no puedo porque me están mandando a dar oficios de esta señora que ya van 5 veces que viene y simplemente no se decide. La cuestión ahí es verlo más allá, ¿no? Es verlo más allá y ver si efectivamente identifico todos los tipos de violencia, los ámbitos de violencia, y si en ese caso la canalizo y la oriento, ¿no? Y entonces, no niego que pueda haber esto que tú me dices, pero lo que te invitaría es a verlo un poco de manera más amplia y más profunda y con esta mirada, porque si no, tú puedes incurrir en una responsabilidad. Porque lo que tendrás que hacer es, cuando hagas tu informe, vas a tener que justificar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con esa mujer? Y como puede ser que se actualice lo que tú dices, como puede ser que no, y efectivamente es una mujer que está dentro del ciclo de la violencia. Saúl Chávez. Saúl Chávez. Saúl Chávez ya no. Bueno, ahorita regresamos con Saúl. Javier Domínguez. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo nada más quería comentar que en todos los tipos de violencia familiar existe la lucha de poderes. La lucha de poderes entre ambos sexos. Y eso implica que muchas veces por la economía, por la psicología, por todo este tipo de ataques, dan origen a otro tipo de violencia. Dan origen a otro tipo de violencia y como consecuencia, pues como dice usted, va una, va otra, y trae como consecuencia pues ya el feminicidio. Así Entonces es. la lucha de poderes es muy importante en toda esta situación. Muy bien, y esa es la perspectiva de género. O sea, eso es mirar con perspectiva de género, es identificar esa relación de poder. Y de todas formas, o sea, si nosotros vemos que viven en la casa de la mamá de él, que él es el que tiene dinero, ¿no? Que él en cualquier momento, si se enoja con ella, la corre y la deja ahí fuera, eso también es esta mirada de poder identificar, ¿no? Esta lucha de poderes. Eso es muy importante y es parte de la aplicación de la metodología de perspectiva de género. Muchas gracias, Javier, por tu aportación. Saúl Chávez. Bueno, gracias. Saúl. Ok. Jorge Valles. Jorge Valles. Eduardo Barrón, y ahorita sigo con... Sí, maestra, rápidamente, la perspectiva de género lo estoy entendiendo como una pauta de herramienta que tenemos que utilizar los servidores públicos a la hora de abordar el tema de la violencia específicamente contra la mujer. Sin embargo, por experiencias que he tenido, tanto laborales como también en un plano más comunitario, ¿qué sería o cuál sería, digamos, que la otra herramienta o el otro, o la otra, cuál sería la otra política que se debe utilizar cuando la mujer víctima de este ciclo de violencia se niega a recibir apoyo? Ejemplo específico, una vecina que tenemos acá cerca de aquí de la cuadra donde vivimos, que años, por casi unas décadas, la chica ha tenido relaciones con diversas personas, totalmente destructivas porque son gritos, son golpes, escándalos de noche o madrugada, donde vecinos piden la presencia de seguridad pública, llegan, tocan a la puerta y la chava se asoma a echar una magdalena. En cuanto a la cuestión de los niños que esta chava ha tenido con diversas parejas,
pero parece que esta chava está, no sé qué palabra ocupar, pues de recibir, de soportar este tipo de violencias, porque vamos, yo creo que a lo largo de unos 10 años podríamos contar unas 3, 4 parejas diferentes y todas son gente que ha abusado, que ha agredido, que le ha infringido que le ha infringido violencia, ¿no? Y pues dicho de manera textual, pues esta chava no aprende. Bueno, regreso a la pregunta. Entonces, ¿cuál es o qué política es la que se ocupa o se enfoca a este tipo de mujeres que no quieren recibir que se niegan a recibir el apoyo o no saben cómo pedirlo? Gracias, profesor. Sí, y además no solamente creo que haya vivido violencia con estas parejas, sino seguramente también vivió violencia familiar, no tiene un círculo familiar fuerte que le apoye. Ahí, por ejemplo, más allá de la intervención que ustedes pueden tener, ahí son otro tipo de instituciones las que tienen que entrarle, ¿no? Pero además, si tú le dices, ya, no te dejes, ¿no? No te dejes, pues no es suficiente, es de qué manera o de qué forma estructural, no pisoteando su voluntad, se le pueden dar herramientas para que se salga de esta relación de violencia. Puede ser que alguna atención, ¿no? De tipo psicológico, de acompañamiento, en donde te vayan diciendo, ¿qué crees? Este es un ciclo de la violencia y esto puede ser de otra manera, ¿no? Si tú únicamente conoces, ¿no? Has vivido en una cajita y no conoces que hay exterior, pues obviamente ¿cómo vas a decidir, ¿no? ¿Cuál es o cómo vas a poder distinguir cuándo es una relación de violencia, cómo es una relación bonita y sin violencia y cuándo no lo es, ¿no? Si toda tu vida te has encontrado con que es una normalidad. La normalidad es la violencia y además cuando te atacan todos los medios de comunicación, la información, tu familia, donde igual y ella lo que vio fue la normalización de la violencia incluso en su casa. Entonces, más allá de otra vez de culpabilizar a la víctima, es hacer este análisis de contexto y ver, bueno, ¿por qué si le están pegando no hay? ¿No? Entonces, eso nos lleva a hacer un análisis mucho más amplio para entender su contexto, ¿no? Y si nosotros entendemos su contexto, puede ser que se le puedan brindar otro tipo de alternativas más allá de incluso que los meta a la cárcel, ¿no? Más bien para que ellas se salgan de esos ciclos de violencia. Muchas gracias. Sigue, ahorita pasó Jorge, no. Buenas tardes, licenciada. Jorge, adelante. Sí, gracias. Ciertamente comentaba usted de la violencia familiar. Normalmente la hemos visto por uno de los patrones que es que vivimos en un sistema de patriarcado, donde siempre se ha visto a la mujer en subordinación. Desafortunadamente, cuando una mujer llega a la agencia a iniciarnos una carpeta de investigación por violencia familiar, nos enfocamos a ver nada más que fue por golpes, por lesiones, por la violencia física, pero a veces no tomamos en cuenta que también tiene una violencia económica, una violencia psicológica, una violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque el hombre ya le rompió el teléfono, la tiene constantemente amenazada, porque no la deja ir más allá de lo que debe de ser. Aquí creo que sí nos ha hecho falta capacitación en ese aspecto, para, como decía usted, visualizar más allá con la perspectiva de género, para ponernos las gafas violetas y darnos cuenta cuál ha sido la raíz de toda esta situación. Aquí, en el ejemplo, en el caso práctico que nos puso, no podemos nosotros prejuzgar la reacción de la muchachita, puesto que cuando se embarazó tenía 15 años, a los 16 ya era madre. Entonces, si le estamos generando una violencia en un término de un año que desencadena en la muerte de su cónyuge, debe de haber una razón muy poderosa que a veces no investigamos, como lo hacía en este caso el fiscal, ¿no? Ponerle candados a ella, decirle que no tiene cuestiones morales, que sabía cómo estaba actuando, cuando difícilmente una persona a esa edad sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, sí debemos de tomar bien en cuenta esta perspectiva de género para enfocarnos y visualizar bien realmente qué es lo que está pasando con estas personas que sufren de violencia familiar. Así es. Muchas gracias. Le agradezco su participación. Me parece que encerró muy bien la idea, ¿no? Ya usted complementó muy bien lo que usted dijo, ya para que contestemos completo. Ya voy a dar las últimas participaciones. Ya después de estas que están aquí anotadas, tenemos que cerrar la clase.
Pero adelante, Oscar. Sí, licenciada, buenas tardes. No sé si me alcanza a escuchar. Escuchamos. Sí, mire, definitivamente todo servidor público tenemos que regirnos bajo los principios que nos marca la Constitución, ¿no? Que tendría que ser la legalidad, la honradez, pero en este caso, el servidor público tiene que actuar siempre bajo esa perspectiva de género, de la manera más objetiva, porque desgraciadamente en un delito se ha visto, por ejemplo, que en este caso la Fiscalía, el Ministerio Público, realiza su imputación, pero como buscando solamente cumplir con ese trabajo. Ya mecánicamente dice, vamos a hacer la imputación, pero, por ejemplo, en el caso, si nos regresamos al caso de la niña esta del homicidio, hace su imputación simplemente, pero cumpliendo ya esos requisitos nada más ay, no, es que se me fue la palabra, esos requisitos que para cumplir nada más, para cumplir, pero no ve de manera objetiva, no ve más allá, o sea, no ve de la perspectiva de género, no ve con esa igualdad, no ve con esa parcial. Tendría que investigar realmente qué fue lo que le llevó a esta mujer a cometer este tipo de delitos. Un caso que a mí la verdad me causó mucha, me ha causado esa, ¿cómo es que no sé cómo decirle? El caso de Fátima. El caso de Fátima. A la mujer la querían destrozar, todo el mundo la destrozaba, y todo el mundo decía, es que cómo es posible que esta señora se haya prestado para llevarse a la niña, pero realmente nadie vio o qué había detrás de ese actuar de esa mujer. O sea, cómo es que estaba sometida. Y muchos decían, no, es que no puede ser que un hombre la pueda someter, que lo pudo haber denunciado. No es cierto. Sabemos muchas veces que hay mujeres que están totalmente sometidas hacia un hombre, actúan con miedo, actúan con ese miedo de venganza. No sabemos realmente qué hay atrás. Entonces pienso que se tiene que hacer un estudio, como repito, de manera objetiva. Ahí tendría que hacerse un estudio de la mujer, realmente qué la ha llevado a cometer ese tipo de delitos, ¿no? Ver con esa perspectiva de género y no cerrarse nada más en de que cometió el delito, es mala, esa mujer merece un castigo, ¿no? Porque no es posible que sea mamá y que no se dé cuenta de lo que está haciendo. Sí. Creo que ese actuar, y ahora ya a lo mejor pero ¿cómo se puede solucionar esto? Afortunadamente tenemos este tipo de cursos. Sí, tenemos que darle con todo a la preparación de derechos humanos, sobre todo derechos humanos que nos hace falta mucho a los servidores públicos, no tanto en policía, en todos los sectores. En todos los sectores hace falta esos cursos de derechos humanos, pero hay que apostarle a la educación de los pequeños, de los niños, en las escuelas, porque ese es el cambio. El cambio son los menores. Ahorita, por ejemplo, que estamos pasando con eso de la pandemia, nos damos cuenta que hay mucha gente que no entiende. El cambio son los niños, porque ya lo vimos en la educación con sismos. Los niños son los que saben qué hacer y la gente adulta todavía, desgraciadamente, no entiende. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero es como para darme a entender que el cambio está en los niños. Vamos a darle la educación de derechos humanos, de perspectiva de género, a los niños. Gracias, maestra. No sé si... Y muchas gracias, Oscar. Sí, muy pertinente tu comentario. Samuel, no. Luis, ¿ya habías participado, Luis, por ahí? ¿O es otro Luis? Bueno. Adelante. Solamente para concluir lo que usted decía, yo sí apoyo mucho lo que hablas de la perspectiva de género, pero tengo una pequeña inquietud en un comentario que hace rato hicieron en relación a que decían unos compañeros de que a veces se inicia la investigación creyendo que el culpable es el hombre. En esos casos, como usted respondió, que por perspectiva de género y hacerlo así, pero ¿qué va a pasar con esas personas que mientras esas personas ya tuvieron investigación y ya tal vez se les creó esa fama de que no son malos? Tenemos que hacer otra visión, porque no siempre hay que dejarnos llevar con la perspectiva o con la idea de que va a ser siempre la mujer la víctima. Hay veces que el hombre es la víctima, en los otros casos. La última, mencionaba usted de las personas que detenidas y que son de un ámbito transexual y que ahorita usted mencionó que solamente con que se identifique o que sea mujer es válido para que lo tratemos así. Yo tenía entendido, y si estoy mal, corríjame, que solamente se le puede tratar
conforme a lo que su hombre es lo que está permitido para que, digamos, si es hombre o es mujer, lo que le permite su identificación. Yo la pongo como mujer y es hombre. Sí. No, Samuel, te pido que revises el protocolo que les agregamos en el módulo 3, que lo van a ver con más detenimiento, pero no, le tienes que hacer, o le tienes que referir a ella como ella se identifica. Le dice que es Paola, aunque su INE diga Gerardo, le tienes que decir Paola, y así está establecido tal cual en el protocolo. Entonces, ya no me quiero detener mucho. Les pido que sean muy breves. Luis, luego Francisco, Carlos, Omar y acabamos. Gracias, licenciada. Nuevamente, Luis. Sí, para complementar el comentario del compañero, estamos en el siguiente módulo, es donde ya estamos viendo esa parte de que a las personas de la comunidad les tiene que tratar de esa manera. En el momento de la entrevista, el nombre que ellos nos den es de esa manera en que tenemos que tratarle para no vulnerar y revictimizarlo nuevamente. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Francisco. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí. También haciendo una breve mención acerca de los compañeros también, como policías de investigación, tendríamos que estar bien preparados y tener pleno conocimiento de las redes de apoyo también, redes de apoyo que sirven para las víctimas y saber canalizarlas a determinada institución, determinado lugar y no revictimizarlos mandándolos a distintos lugares en donde los puedan seguir victimizando o revictimizando y estén dando vueltas de un lado para otro. Tener bien pleno conocimiento de dónde poder canalizar a las víctimas en cuanto a las redes de apoyo. Sí, coincido completamente. Y la cuestión de la aplicación de las medidas, ¿no? Carlos, muchas gracias, Francisco. Carlos. Ya se nos fue Carlos Pérez. No, licencia, aquí estoy. Sí, con respecto al compañero, lo que decía que había que vincularnos con las otras dependencias, eso me parece a mí perfecto, ¿no? Porque muchas veces desconocemos a dónde canalizarlas, ¿no? Y yo pienso que cursos como este nos ayudan a integrarnos, ¿no? Y a conocer más a dónde enfocar mejor nuestro trabajo. Eso sería todo, licenciada. Muchas gracias. Omar Villamil. Sí, adelante, buenas noches. Buenas noches, Omar. Recapitulando lo que han hecho los compañeros, yo creo que el problema no es tanto de las instituciones, sino realmente es un problema de educación. Es algo también ya cultural. En cuestión del trato a las mujeres, varía mucho de una coordinación territorial a otra, ¿no? Como es el caso de alcaldías como Milpalta, que la forma en la que ellos tratan a sus mujeres es muy diferente a como las tratan en Miguel Hidalgo, en Venustiano Carranza. Entonces sí es algo totalmente cultural que tendría que trabajarse. Si bien dice el compañero, el futuro y el problema de la equidad de género debe de verse desde los niños, la educación que se les da a ellos, pues muchas veces no depende de un buen colegio o una buena escuela, sino todo sale de casa y del tipo de cultura que se tiene. De la sociedad y de las instituciones. Yo creo que sí también tendrían que ver las instituciones, pero después abundaremos en eso. Alejandra, y ya para despedirnos. Alejandra. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Sí, nada más únicamente para hacer hincapié. Mire, yo estoy en Coyoacán 1. Cuando a mí me toca entrevistar a las mujeres, me he dado cuenta que el Ministerio Público muchas veces las inicia por amenazas. Y al momento de la entrevista, me refiere la persona de que su pareja, que discuten, y la amenaza con un cuchillo, y así las inician por amenazas, maestra. Entonces, muchas veces, pues yo me he peleado con los licenciados y les hago referencia, oye, licenciado, ¿cómo se le inicia por amenazas? Si la amenazó, la amenaza sí está, pero con un cuchillo, ahí estamos viendo, a pesar de que yo no había tomado este curso, maestra,
ahorita todo lo que está comentando, todo eso, pues creo que, pues yo sí había visto con las gafas, violetas. Bueno, violetas, ¿no? Este tipo, porque aquí ya estamos viendo pues que hay peligro de que a lo mejor, ay, si yo la estoy amenazando con un cuchillo, pues un cuchillo no es ninguna cosa, es un arma blanca y eso me puede privar de la vida. Ahora también muchas veces se las inician por lesiones dolosas. A ver, ¿cómo la lesionó su pareja? No, pues es que no nada más fue mi pareja, fue un pleito de familia y él y sus parientes agarran y me avientan, ¿no? Entre todos y me pegan y todo eso. Ahí también ya estamos viendo que pues hay peligro de que, bueno, no nada más le puede hacer daño él, sino también la familia. Para rolar aquí los estos, hijo. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Eso, sí, maestro. Necesitamos muchas más policías de investigación como tú, ¿no? Y que se pongan estas Gracias, maestro. cosas. Y que además, ¿saben qué? Que a mí me alegra sobremanera. Ay. que la nueva ley, ¿no? de la ley orgánica de la Fiscalía, sí se les haya dado como más atribuciones a ustedes y en donde no se estén subordinados ustedes al Ministerio Público, sino que todos se subordinen a la investigación, ¿no? Que no hay una subordinación jerárquica, porque entonces no hay esta posibilidad de que una persona que es la que tiene más conocimiento, que es la que está viendo de qué forma exactamente tiene que llevar la investigación, no se haga, ¿no? Entonces, a mí, yo tengo esperanza todavía que en el reglamento quede un poco más claro y que efectivamente ustedes no estén subordinados a la gente del Ministerio Público, sino a la investigación. Bueno, chicos, chicas, me ha gustado mucho estar con ustedes. La clase duraba 1 hora y nos llevamos 1 hora 50. Ya tengo como 30,000 mensajes diciéndole, Michelle, pero la pasé muy bien y me interesaba mucho escucharles, no nada más que me escucharan a mí, sino también darles voz. Y nada más, muy importante, les voy a mandar esta presentación. Aquí van a ver algunos otros patrones de violencia que recopiló la comisión en torno a las recomendaciones que se han hecho por violencia de género, que se han dirigido a la Fiscalía. Y solamente retomando, es importante el módulo 1, revísenlo porque de manera práctica ustedes lo van a poder aterrizar en su función policial. Y pues sin más, les agradezco mucho, les mando un abrazo a la distancia. Quienes siguen trabajando, les agradecemos sobremanera esta labor. Sabemos que también están corriendo riesgo y de verdad les estamos muy agradecidos, no solamente al personal de salud, sino también a ustedes que hagan esta función de procuración de justicia, porque sin ustedes, pues también hay malandrines que estarían, personas cometiendo delitos, ¿no? Entonces, pues nada más, les agradezco mucho y abrazos a la distancia. Vayan a ver la novela. Ánimo. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Adiós. Ánimo para todos, compañeros. Gracias, compañeros. Estamos 4-6. Con 30 a todos. No, compañeros. 30. Cuídense mucho, muchachos. 30 a todos, parejas. Mucho. Muy buena clase, gracias. Hasta luego. 30. Gracias.